Y bueno, muy buen día, mis queridos ciber estudiantes, la gente que nos escucha, mi ciberauditorio. Y bueno, ya nos están ahí pidiendo de nuevo, ¿no? Este, que sigamos con el curso de primeros auxilios. Vamos poco a poco, nada más denme tiempo, porque a veces ando un poco saturada, pero muy buen día. Espero que les haya gustado y les haya servido muchísimo la clase pasada. Vamos a terminar el libro, claro que sí. Así es que ya aquí estoy, madrugando también. Y bueno, pues nos habíamos quedado en lo que era el número de pacientes. Estábamos en la evaluación de la escena, ¿no? Ya habíamos visto un poquito. Así es que seguimos con el libro de lo que sería PAES, primeros auxilios esenciales, evaluación de la escena. Eh, Número de pacientes, ahí nos quedamos, ¿no? Para que sigamos en contexto. Recuerden que es una serie de clases y va conforme vayan saliendo, es la secuencia. Estamos revisando este libro y que es difícil encontrarlo en redes sociales, pero creo que es el de los más completos, aparte de lo que es los manuales de la Cruz Roja, los manuales de Secretaría de Salud, que estamos apoyándonos, como en esta ocasión, de todas las imágenes. Y bueno, dice, hay que establecer desde un principio cuántos pacientes son los que hay que atender. Dependiendo del número de lesionados, es la cantidad de ambulancias que se deben de pedir o más, ¿no? Lo más, eh, lo más recomendable es que en cada ambulancia se atienda y traslade a un solo lesionado, máximo dos, ¿no? Así, bueno, no pregunta de examen, vamos a manejarlo como preguntas. Cuando le diga pregunta de examen es como para que memoricemos esos datos que son bien importantes, ¿no? Eh, ya saben que al final, digo, en este caso, aquí no importa si pasas el examen o no, aquí y claro que se tiene que pasar, ¿no? Pero en el momento es saber actuar. Máximo uno o dos lesionados por ambulancia. Dice, las ambulancias son vehículos que cuentan con personal capacitado que desarrolla funciones específicas. Un operador mínimamente debe ser un técnico en urgencias médicas básicas. Un jefe de servicio que viaja al lado del operador, un responsable de atención TUM avanzado y dos técnicos en urgencias médicas, básicos o intermedios, ¿no? Si quiere decir que solo 3 personas se van a encargar de la atención del lesionado durante el traslado. Si el paciente es de primera prioridad, se requerirá que todos ellos, dice, de todos ellos para cubrir sus demandas de atención y no es admisible que se traten más lesionados en la misma unidad dependiendo, ¿no? El espacio dentro de la ambulancia es reducido y resulta totalmente inadecuado que se trasladen más de 2 pacientes de trauma en esta. El personal resultaría insuficiente para presentar una buena o para prestar una buena atención a todos. Y bueno, pues ahí vemos, ¿no? La organización de la escena del accidente es diferente de acuerdo al número de pacientes que existan. Si solo se trata de uno, toda la atención y los recursos deben centrarse en él. Si son dos, deben priorizarse y la atención del más grave. Si son 40, los lesionados deben ser clasificados de acuerdo a su gravedad y posibilidades de sobrevivir, ¿no? Para ser atendidos y trasladados conforme lo que se verá, ¿no? En el capítulo 16, que hablamos de desastres, un sismo, ahora detonaciones, eh, inundaciones, ¿no? Todo lo que se está, incendios, ¿no? Que ahora estamos viendo algunas cuestiones como de incendios masivos, ¿no? Depende. Dice, siempre al llegar a la escena del accidente o problema debe hacerse la pregunta de cuántos pacientes hay. En ocasiones solo se considera como lesionados aquellos que se encuentran tirados en el suelo, que se quejan o evidentemente están sangrando, y esto es un error, ¿no? Podemos tener algunas contusiones, sobre todo cuando, por ejemplo, choca el micro. A veces en el momento no lo sentimos y decimos, no, estamos bien, ¿no? Y nos bajamos y ya después viene el enfriamiento o resulta que tenemos eh, nos lastimamos alguna víscera o algún esguince o tenemos alguna contusión que no se vea, ¿no? En el momento, ya dicen cuando se enfría, ¿no? Coloquialmente dice cuando se enfría el golpe, ya después nos duele todo y ameritaba incluso traslado hospitalario, ¿no? También dice, en ocasiones solo se consideran como lesionados aquellos que se encuentran tirados en el piso y es un error.
En múltiples ocasiones podemos hallar pacientes que se encuentran caminando tratando de arreglar problemas administrativos como el seguro del auto o discutiendo con los policías. Dice, si bien en un incidente con múltiples víctimas, el que la persona camine es indicativo de no ser crítico en situaciones que involucran de 1 a 5 lesionados. Debe mantenerse un alto índice de sospecha con respecto a las personas o persona que aparentemente no se encuentra lesionada, pero que estuvieron involucradas en alguno de los mecanismos de lesión señalados anteriormente, ¿no? Que ya hemos visto un poco. En suma, dice, los 3 primeros pasos a evaluar a la llegada de la escena de cualquier accidente o problema son la seguridad, el mecanismo de lesión y el número de pacientes, que es lo que ahorita estamos viendo. La clase pasada vimos un poquito lo que era seguridad, vimos un poquito lo que era los mecanismos de lesión, que es muchísimo también, y también estamos ahorita viendo lo que sería número de pacientes. Cuide siempre de sí mismo, la vida de usted es tan valiosa como la del lesionado, ¿no? Y bueno, también tenemos, vamos a ver ahorita lo que sería ya el capítulo 4, entrando principalmente en lo que es la activación del servicio médico de urgencias, el ASMU, activación de servicio médico de urgencias, ASMU, ¿no? ¿Qué sería esto? Cuando hablamos al 911, ¿no? El ASMU, ahí va, ¿no? Ninguno es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan joven que hoy no pudiera morir. Fernando de Rojas, ¿no? Muy interesante este escrito, esta frase, en donde cualquiera estamos exentos, o sea, siempre cuando hay esta parte, ¿no? de la evaluación, ¿no? De lo que es los pacientes, a quien trasladas, a quien no, es muy difícil, es muy crítico, y ahora lo hemos visto en cuestión de la pandemia, ¿no? De que casi dejaban morir a los viejos y que los que tenían prioridad eran los jóvenes con el COVID. En caso de igual incendio, un sismo, no, pues déjalo ahí porque es este viejito y capaz de, y el viejito sobrevivió y murió el niño o el joven, ¿no? Este tipo de situaciones quiere decir que la vida es tan valiosa no importando la edad, ¿no? Que lo que tenemos que tratar de salvar es la vida. Son decisiones tan críticas y decisiones tan difíciles, pero bueno, a veces ahí actúa también Dios, y sí lo podemos decir, mucho en medicina, ¿no? Los que se dedican al área de la salud, yo creo que ven a diario los milagros de Dios, porque tenemos que hablar de Él, que a veces las decisiones humanas pueden ser muy teóricas, nos podemos apegar totalmente al manual, tratamos de usar nuestro criterio lo mejor que podemos, ¿no? En cuanto a cuestiones de que vamos a hablar de la pirámide de la vida y otro tipo de estrategias para tratar de salvar o de discriminar quién es el paciente que se va antes o después, porque a veces son minutos, son segundos de tiempo que pueden salvar la vida. Y precisamente por eso ninguno es tan viejo que no puede vivir un año más, ni tan joven que hoy no pudiera morir, ¿no? Si tengo un joven que a lo mejor no es tan prioridad, pero que el viejo es de prioridad de atención, se traslada al viejo, a lo mejor aguanta el joven, ¿no? Pero quizá si está de mucha gravedad, ¿no? Y el viejo, o sea, ese tipo de decisiones, de eso se tiene que llevar al joven, ¿no? Y dejar al viejo estas decisiones que a veces desgarran el alma, a veces son muy duras, y es aquí donde se templa el carácter de los médicos, se templa el carácter de las personas que están en la ambulancia, ¿no? Que muchas veces ya vemos las extorsiones, el dinero, que a veces no se traslada al paciente por falta de dinero, ¿no? Hay veces que se tendría que llevar al paciente y ya después se ve cómo se paga, ¿no? Pero lo importante es la vida, porque a veces se está muriendo la persona, pero como no hay recursos, ahí sí ya no, pues ahí déjalo, no, ya que se muera, no. Si están para eso, si están para salvar vidas, a veces son las carreras más desgastantes por el trabajo tan inmenso, tan comprometedor que se tiene que hacer, y que a veces
a veces la gente no tiene los recursos, ¿no? Si pensamos, decían, que nos vamos a hacer rico de esto, no. Hay momentos en que a lo mejor, ¿no?, la gente pudiera hacerse rico, y a veces piensan que, por ejemplo, las cirugías estéticas, ¿no?, de estas de vanidades, porque hay veces que son cirugías estéticas de reconstrucción y para ayudar en un proceso psicológico y en un proceso de rehabilitación después de este tipo de situaciones, ¿no? Hay que ver mucho, mucho, mucho esto, así es que recuerden esta frase: ninguno es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan joven que hoy no pudiera morir. Digo, siempre va de por medio nuestras creencias en cuestiones médicas, ¿no? Y bueno, yo soy de creencia católica. Hay que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ilumine para poder discernir en el momento preciso lo mejor para ambas personas, para uno y para quien está ahí, ¿no? Digo, ya si no creen, decidirán como cada quien decida, ¿no? Pero al final siempre se trata de hacer lo mejor. Después de realizar la evaluación de la escena, se va a requerir que se llame al servicio médico de urgencias y se pida una ambulancia. ¿Cuáles son los teléfonos que tenemos aquí en México? 911, ¿no? Dependiendo, ¿no?, de su localidad, van a tener que tener algunos números de emergencia, ¿no? Y aquí principalmente el gobierno nos informa sobre estos. ¿Cuáles son los números de emergencia? Principalmente el 911, ¿no? La Cruz Roja 5395 1111. Si tenemos fuga de agua, 56 54 32 10. También otro básico es Locatel 56 58 11 11. Protección Civil 56 83 22 22, ¿no?, que principalmente es el 911, y con que nos aprendamos el de Locatel 56 58 11 11 55, ¿no?, antes. Y bueno, con esos dos son como más que suficientes para que llegue el auxilio, ¿no? El 089, que también, o Ángeles Verdes 078, ¿no?, que son algunos que nos pudieran canalizar, que son cortos, breves, ¿no?, de aprender, fácil de aprender. 078, 089, ¿no?, para poder llamar, sobre todo 911, y Locatel 56 58 11 11. Es bueno aprender el de Cruz Roja 5395 5395 11 11, ¿no?, igual que Locatel 1111. 5395 1111, que sería muy bueno que nos lo aprendiéramos. Ya de ahí se desprenden fuga de gas, denuncia anónima, Policía Federal, bomberos, ¿no?, incendios forestales. Yo les recomiendo que bajen esta imagen. Se las voy a poner ahí en YouTube, o en Twitter, ¿no?, los teléfonos de emergencia, para que descarguen esta imagen, la impriman, la enmiquen y la pongan en su refri, ¿no?, por lo menos, o cerca del teléfono. Siempre tengan un número de emergencia cerca de algún teléfono, o tráiganlo ahora en la carátula de su celular. Yo les recomiendo que ahora que está pasando toda esta situación del metro y muchas otras cosas más que se están viendo, traten de tener pegada, en verdad, pegada ahí con Durex, ¿no?, en el celular, es esta tarjetita, o enmicada chiquita en una tarjetita y metida ahí en su celular, en la carátula, ¿no?, y con este protector que le ponemos de plástico, ¿no?, ahí métanlo, o traigan. A veces hay personas que ya son adultas mayores, o niños, o cualquier persona que traiga ahí una pequeña plaquita donde traiga también el número de emergencia, su teléfono, por cualquier situación, ¿no? Traten de traer estas identificaciones, y pegado a su celular ahí traigan el número de emergencia, porque a veces estamos tan aturdidos por la situación, por ejemplo ahora los cortocircuitos, los incendios que se han dado, que la gente no sabe ni qué, se nos olvida todo y no sabemos qué está pasando, ¿no? Y hay que tratar de, si es una situación así mega, como ha pasado con el metro, tratar de no saturar todas las líneas. Dejen que algunos llamen, sí, para saber la gravedad que es de la problemática, pero también tienen que no saturar las líneas para que puedan entrar las llamadas, porque si no todos llaman al mismo tiempo y nadie sabe nada, ¿no?
De todas formas, es una situación de emergencia y automáticamente se sabe, porque pueden saturar las líneas. Hay que empezar un poquito y esto llévenlo, porque a veces les comento, la angustia, la ansiedad, no sabemos, se nos olvida en verdad, aunque lo sepamos, se nos borra el cassette en ese momento. Entonces, si tenemos ahí pegado por lo menos el 911, ya sabemos cómo llamar o qué llamar, ¿no? Así es que, y Cruz Roja, póngalo para que también sepan. Y acuérdense que es de gran magnitud, ¿no? Empezar a comentar, dar ubicación de dónde están, qué está pasando, ¿no? Y bueno, dice, usted puede quedarse 45 minutos dando reanimación cardiopulmonar RCP con una técnica intachable y tendrá un paciente prácticamente irrecuperable si nunca se le ocurrió realizar el ASMO, ¿no? O sea, usted puede estar ahí, si nunca llamó, nunca va a llegar la ambulancia, tiene que tener el relevo en primera, ¿no? Así es que dice, en los pacientes críticos, gran parte del éxito de la atención que se les proporciona prehospitalariamente está en que obtengan la atención hospitalaria definitivamente rápida. Los primeros auxilios no curan, ¿no? Es solamente para tratar de mantenerlo en vida, tratarlo de que no entre en un estado más crítico la persona, pero tienen que llegar al hospital y ser atendidos, ¿no? Los primeros auxilios no curan, solo brindan la oportunidad de que el paciente llegue vivo al hospital o en un mejor estado de como se le encontró, ¿no? Sin esa ayuda primaria, es verdad que en algunos casos el paciente no viviría, pero no es suficiente y solo se ha hecho una de las partes del esfuerzo que permitirá al paciente salir del hospital para continuar rehabilitándose, ¿no? Cuando pasa es sacar a la persona del estado crítico, ¿no? Brindar, como decimos, mantenerlo con vida para llevarlo, trasladarlo y que sea atendido, estabilizarlo y tratar ya de curarlo. Y la rehabilitación es ya posterior al hospital, ¿no? Después de que ya le hicieron la operación, después de la atención que se le haya dado de urgencias, ¿no? De que le hayan puesto la venoclisis, de que le hayan puesto el suero, ¿no? El oxígeno y otro tipo de cosas que no se tienen de primera instancia, ¿no? Recuerden esta parte, siempre vamos a estar el donde mando, ¿no? Estar ayudando a la gente, o sea, apoyándose de la gente, no dicen ayudándose de los mirones, ¿no? Y el don de mando. Y recuerden siempre identificar a la persona. Usted, señor, ¿no? Si no se sabe del nombre, si le dan el nombre, qué bueno, ¿no? Pedir el nombre y siempre decir, o el señor del pantalón verde, ¿no? La señora del suéter azul, ¿no? Siempre algo que los identifique y que los comprometa para que no se vayan. Y sí, porque a veces también, ¿no? Les pide uno una ayuda y de repente se sienten muy comprometidos y se van, ¿no? Y se van y ya no regresan. Entonces ya la ayuda se esfuma. Es asegurarse de que se va a brindar la ayuda, por lo menos la llamada, ¿no? Si le pidió hablar, ¿qué fue? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Llamaron o no llamaron? ¿Qué pasó? ¿No? Si ya tardó mucho, 15 minutos, ¿no? Y ya volver, insistir. Dice, el tiempo que sea considerado ideal para que el paciente reciba la atención hospitalaria es de 1 hora desde que ocurrió el problema o accidente, de acuerdo al estudio ya clásico de la hora dorada, ¿no? Porque a veces son muy pocas las ambulancias, a veces es muy poco el servicio de urgencias y están saturadísimos, y más si son este tipo de situaciones, ¿no? Así es que siempre, ¿dónde está mi servicio de emergencia? ¿Dónde está? ¿No? Actualmente se ha identificado la necesidad de abatir aún más los tiempos de respuesta de las unidades de urgencia, dice, para que el lesionado pueda recibir atención definitiva en el hospital. Esta posibilidad necesita forzosamente para concretarse que las personas que presencian directamente los accidentes activen el servicio médico de urgencias de inmediato. ¿Por qué es importante? Vamos a ir viendo con cada situación por qué es tan importante, ¿no? Puede caer en un shock volémico en caso de que sea una fractura y se esté desangrando. Si pierde mucha sangre, se nos va. Entonces tiene que ser muy rápido, ¿no? Esto es lo que se tiene que ir viendo. En caso de que llegue a haber alguna lesión, puede incluso hasta gangrenarse la herida, ¿no? Por el tiempo. Esto se tiene que ir verificando, se va
van a ver cada caso y la experiencia dentro ya de la práctica, dentro ya de las ambulancias, ya ustedes van a ir viendo cómo van a ir aprendiendo todo esto y poco a poco se van a dar cuenta porque es tan importante en este caso la velocidad, ¿no? El tiempo. Aquí sobre todo es el tiempo. ¿A dónde llamar? En fechas recientes han sido instaladas centrales de recepción y atención de llamadas de urgencia capaces de contactar los diferentes servicios que pueden ser requeridos en alguna de estas situaciones, ¿no? Lo que son bomberos, ambulancias, policías. Siempre que se llama 911, lo primero que llega es la patrulla. Hay que esperar, ellos abren el camino, verifican en verdad si es verdad o no la situación, por eso es tan importante que no hagan llamadas falsas, porque en verdad son cuestiones de seguridad, quizá ni bromas ni nada, sobre todo cuando somos adolescentes, ¿no? A la gente que nos esté escuchando de bachilleres, de CCH, de preparatoria, ¿no? Cuando estamos en todos estos sentidos, siempre, no hacer estas llamaditas de que, ay, se extravió no sé quién, y jajaja, ¿no? Este tipo de cosas que se están dando últimamente, tratar de evitarlas. ¿Por qué? Porque si llega el servicio de urgencias con nosotros, lo más seguro es que estén dedicándonos, estén tomando en serio y sea una situación real de emergencia. Si nosotros estamos jugando, le estamos quitando el tiempo, estamos quitando los recursos humanos, los recursos del salvamento de la vida de cualquier otra persona. Hay que ser muy, muy conscientes con esto de las llamadas, ¿no? En verdad, cuando sea muy, muy urgencia, lo que sea realmente una urgencia, ¿no? Actualmente se están dando el servicio de urgencia, estamos empezando a tener asesoría incluso cibernética a través de videos cuando llega a suceder algo, algún ahogamiento, este tipo de situaciones y no sabemos qué hacer. Actualmente nos regresan la llamada, los servicios de urgencia, algo padrísimo, algo que no se tenía y que actualmente se están utilizando, lo que son las nuevas tecnologías, en donde ya nos dan la asesoría, incluso hasta pueden ver al paciente a través de una videollamada y más o menos nos van dirigiendo cómo vamos en lo que llega el servicio de emergencia. Esto es muy bueno porque a veces se puede evitar caer en otras situaciones o usar un servicio de emergencia de forma innecesaria. A veces lo podemos sacar nosotros sin que ya se comprometan más especialistas ni más tiempo de ellos. Siempre llegan a ayudar, a asesorar, a revisar, siempre, pero sí es algo muy positivo porque ya está el soporte también, ¿no? El soporte telefónico y también audiovisual. Y en ese sentido uno puede tener un poquito más de tranquilidad. A veces no sabemos nada, pero nos van indicando un poquito qué hacer y esto da tiempo, más tiempo, ¿no? No hay que confiarnos, sí hay que tratar de memorizar, de aprender las cosas y sobre todo practicarlo, ¿no? Quien pueda, el voluntariado, ¿no? Siempre, o tratar de ir ingresando quien ya le llame mucho la atención esto y se crea con el carácter, con la capacidad suficiente para ayudar a las personas así, puede ir haciendo sus prácticas, no siempre que toman su curso de primeros auxilios van prácticas, o sea, no hay más, ¿no? Dice, estas centrales enlazan servicios de comunicación como radiotransmisores, teléfonos y en algunos casos postes de auxilio, ¿no? Los botones de pánico también detectarlos y detectar los que sirven, ¿no? Porque a veces no sirven. Dice, por lo menos esto va a ayudar a ustedes en su trayecto, ¿no? En su trayecto de casa a la escuela, de casa al trabajo, de la escuela al trabajo, ¿no? Dependiendo, siempre ubicar cuáles son los botones de pánico, cuáles son algunos centros, incluso estos donde están los polis, ¿no? Estos centros, saber dónde hay uno, ¿no? En caso, a dónde puedo acudir en caso de alguna emergencia, ¿no? Donde hay algún teléfono incluso público y llevar siempre una monedita ahí de 5 pesos, ¿no? Siempre para cualquier emergencia, por si voy a llamar y a veces no sirve mi celular, no traemos crédito, siempre 5, así que le pongamos, ¿no? 5 pesos, estos son para emergencias y no se toca, ¿no? Al igual,
¿no? Porque siempre llega a suceder una emergencia. Dice, a su vez, dice, la Universidad Nacional cuenta con una central de atención de emergencias para atender a la comunidad universitaria, ¿no? Esto sobre todo en las universidades grandes, la UNAM, el POLI, la UAM, ¿no? La cual coordina al servicio médico, ambulancias, especialistas en materiales peligrosos de la Facultad de Química, por ejemplo, ¿no? Perros de búsqueda y rescate y vigilancia, ¿no? Aquí vemos en la UNAM todo lo que es el sistema de vigilancia, que eso ya es sobre todo todos los circuitos, ¿no? Las casetas, todo lo que tienen dentro de la UNAM, ¿no? Por ejemplo. Existen además, dice, compañías privadas que cuentan con su propio número, aunque en este caso el servicio no es gratuito, ¿no? Los principales servicios de urgencia pueden contactarse a través de este sistema marcando un solo número o llamando por separado al teléfono de cada uno de estos servicios. Algunas instituciones prestan el servicio gratuitamente, estas funcionan en su mayoría gracias al trabajo de voluntarios. Existen otros que son privados y cobran por la atención y el traslado, ¿no? Yo les recomiendo, yo les sugiero, ¿no? Por ahí, por ejemplo, reconocidos todas nuestras, eh, nuestras ambulancias, es el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, también tener por ahí el teléfono, ¿no? Ahí vemos son los que siempre están en auxilio, la Cruz Roja, ¿no? Que son así como muy reconocidas. Ellos siempre están boteando, en verdad, y es penoso, ¿no? Yo sigo insistiendo en que tienen que tener ellos un sueldo como paramédicos. Los chicos de la ambulancia tienen que tener un sueldo porque es muy indignante que gente que de veras nos salvan la vida estén sin un sueldo. Es lamentable. Y esto es de años, esto no es de Obrador, déjenme decirles, ¿no? Aquí vemos los servicios de emergencia, los hospitales, ¿no? Todo lo que, hacia dónde podemos ir, trasladarnos, ¿no? Incluso a veces llamar al hospital, tener el teléfono de un hospital cercano a nuestro domicilio, a donde estemos, ¿no? Para poder abrir esta vía de emergencia, ¿no? Y saber que va a llegar alguien en urgencia, tenemos un paciente así, y hablar directamente para que se abra que va a llegar alguien en casa, pero siempre que sea verídico, ¿no? Para que ellos ya estén preparados para la recepción y tengan ya personal dispuesto, ¿no? Esto es importante también, el hospital cercano. Yo les comentaba, ojalá que en la medida de sus posibilidades, siempre también una moneda, ¿no? A veces damos las monedas allá a cualquier persona, ¿no? Y somos muy dadivosos, pero en la medida que yo sé que a veces no sobra tampoco el dinero, pero creo que vale la pena porque ellos ocupan sus guantes, sus cubrebocas, ¿no? Incluso sus comidas, ¿no? Todo sale del boteo. Así es que ojalá que sí seamos más conscientes del trabajo que hacen y de cómo nos ayudan. A veces no lo necesitamos en el momento, pero en cualquier momento lo podemos necesitar, o algún familiar o alguna persona, algún amigo, ¿no? Y siempre tener esta conciencia de ayudarlos en cuanto a cuestiones de donaciones, ¿no? Lo que se pueda, 5 pesitos es mucho, en verdad, a veces para ellos, para que sigan con esta labor. Así es que es un poco lo que ahorita vamos a ir viendo. Dice, ¿de dónde llamar? Dice, puede ser utilizado teléfonos públicos o privados. Es preferible, dice, lo mejor es que sea de un privado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pueden regresar la llamada y podemos estar al tanto con el servicio de emergencia. También van a saber que es verídico, que es de un lugar serio, en donde realmente, porque a veces también hacen esto de las llamadas, incluso hasta de extorsiones y de que llaman ficticiamente de teléfonos X, ¿no? No, es de un teléfono que sea privado, ¿no? Que sea personal del celular, y saber que pueden llamarnos también para poder corroborar o para preguntar incluso la dirección, ¿no? A veces es más que suficiente hablar y saber hasta que ya llegó la ambulancia, ya uno ya se puede deslindar si uno no sabe ya más o ya no puede incluso, ¿no? Ayudar de otra forma. Pero el que sepan o auxiliar a una persona, sabemos que ahorita hay muchas extorsiones, incluso hasta se inventan accidentes, choques y otro tipo de cosas, pero
aquí es cuestión de fe, digo, y siempre igual, también pedirle a Dios, Dios mío, pues cuando toque eso, que en verdad sea una situación verídica, que no sea una cuestión de extorsión para nosotros, ¿no? Que a veces también uno invierte el tiempo o se desvía ya de sus actividades cotidianas, de lo que sea, que se va uno a tomar un café y de repente nos pasa esto. A veces es el tiempo, en verdad, es la dedicación, es el compromiso, es el amor también lo que nos llega a mover a veces para ayudar a las personas, ¿no? Esto, por eso hay que ser muy conscientes de un lado y del otro. Y si también ya se está empezando a verificar que hay gente que se acostumbra a hacer esto, también denunciarlas para que la gente también no caiga en este tipo de situaciones, porque a veces mientras están en el accidente, ya le están robando o ahora actualmente son los secuestros, ¿no? Así es que esto sí hay que tenerlo en cuenta. Esto es parte también ya de valorar la seguridad, ¿no? Si ve uno que es una situación honesta, incluso hasta puede permanecer ahí y puede ayudar más. Pero si ya se está comprometiendo su seguridad, aguas. Nada más llamar y decir está aquí y sí saber si llegaron o no llegaron. Y también indicar, el área para mí no es segura o el área para mí sí es segura. Permanezco o ya no permanezco ahí, solamente vi el accidente e iba pasando. Esto indicarlo para que también ellos tomen en serio el asunto y sabrán que va a estar uno ahí o no va a estar uno ahí, ¿no? Lo ideal es apoyar hasta que llegue el servicio médico y hasta ahí, ¿no? Si se tienen ya más situaciones, ya como por ejemplo los estudiantes de medicina o alguna otra persona que ya tiene estos cursos, netamente ya tienen la preparación tal cual, ya son técnicos, ¿no? En urgencias médicas, bueno, ellos ya es otro tipo de compromiso, pero como ciudadanos por lo menos sí tenemos la obligación de llamar al servicio médico. Y se pueden ser utilizados teléfonos públicos, privados, dice cada salida de ambulancia entraña un riesgo también para el personal que la tripula, son vehículos pesados y de alta velocidad y no son pocos los accidentes donde están involucrados ambulancias, ¿no? Hemos visto que van a atender la situación y bueno, de repente, ¿no? Ya no se puede más, dice, cada día se registra decenas de llamadas falsas a los servicios de urgencia, no sea parte de esta actitud irresponsable y en lo posible impida que otros lo hagan, ¿no? También otra ventaja de llamar desde un número particular es que el radio operador puede volver a marcar pidiendo más datos para que la unidad llegue al sitio del problema. Y bueno, dice, datos que debe proporcionar al radiooperador del servicio médico de urgencia, ¿no? Principalmente, ¿qué es lo que tenemos que dar? Nuestro nombre completo, el nombre completo de quien llama, dice. Esto da una mayor seriedad y formalidad a la llamada y la hace más creíble. No soy Teresa Salazar, ¿no? ¿De dónde es? ¿No? Ahora nosotros somos periodistas, en el caso de que yo soy periodista de tal medio y estoy pasando esto, estamos viviendo esto y ellos ya van a saber cómo actuar, ¿no? Dice, especifique si se trata de una urgencia o un traslado, ¿no? En caso de que seamos, periodistas que nos toque, porque muchas veces nos toca a nosotros cubrir esta parte y esto es el dilema, ¿no? A veces actuamos o no actuamos, pero a veces estamos cubriendo, nosotros hemos tenido la experiencia principalmente la última vez fue en noviembre, ¿no? Cuando fue esto que tampoco habíamos vivido, que de repente se hacen los cuellos de botella en el Zócalo y estamos ahí todos aplastados, en verdad, había niños, estaban aplastando los niños, así es que siempre se les hace la invitación, yo por lo menos hago la invitación, si van a un evento, por favor, guarden la calma, no se avienten, no se empujen, en verdad vamos a disfrutar. La cosa es disfrutar un evento, distraernos, pasárnosla bien, cantar, bailar, ¿no? Echar relajo, sí, se vale todo esto, pero no agarren a golpes a la gente, no se empujen, no se empiecen a golpear, no tomen de más, ¿no? Hay que estar, no lleven objetos punzocortantes, ¿no? Este tipo de cosas, en verdad sean conscientes, ¿no? Y hay que tratar de ayudar, en este caso, como a veces como medios nos ha tocado, no nada más grabar, ¿no? A los que estamos en vivo lo mandan y bueno, esto también ayuda, pero igual también la llamada de emergencia, porque a veces,
si están en seguridad o están en otras áreas, están en su área, la gente, la policía está en su área y a veces no están viendo la tele, ¿no? No están monitoreando, algunos sí, estarán monitoreando las noticias y sabrán en el momento cuando pasa alguna situación en alguna marcha, cuando hay alguna otra actividad, ¿no? O cuando hay algún suceso, un desastre, un concierto, X cosa, ¿no? Pero en verdad actualmente está llegando gente, actualmente la gente, los chavos están tomando esta actitud de que no les importa en los conciertos, van, se avientan, se pegan, hasta, digo ahora, hasta armas sacan, ¿no? Entonces hay que tener esta conciencia y también saber cómo protegerse de todo este tipo de cosas. Tenemos que tener esta situación. Hablamos, damos nuestro nombre completo, vamos a especificar si se trata de una urgencia o un traslado. Si en ocasiones una ambulancia puede ser solicitada para llevar a un paciente de un hospital a su casa, de un hospital a otro o de su casa a un hospital para que le hagan la curación de una herida quirúrgica o rehabilitarse. Esos casos son diferentes, son casos que también atiende la ambulancia, ¿no? Por ejemplo, puede ser un paciente con que necesita una hemodiálisis o con diálisis o un paciente que no se puede mover y que netamente está en camilla y tiene que ser llevado, pero no es una urgencia, solamente su consulta es constantemente esta contratación del servicio, ¿no? En donde no amerita de alguna forma una situación de traslado rápido, ¿no? Ya a lo mejor hasta hacen cita con la ambulancia y ya saben que van a ir los paramédicos, lo van a pasar de su cama, lo van a subir, lo van a bajar y lo van a llevar porque ya no puede moverse la persona, ¿no? Y se necesita ese traslado. O le van a hacer algún estudio, personas que están en una situación delicada, pero que no es una consulta de rutina, ¿no? Un chequeo de rutina, que es diferente incluso hasta cómo la actitud que tienen que llevar ellos, ¿no? Que ya es un poquito más tranquilo, se manejan diversas cosas, no se maneja el estrés, la ansiedad, toda esta angustia que nos causa, ¿no? Esta situación, incluso el tiempo de traslado, ¿no? Les digo, se puede hasta programar esta situación. Dice, se puede ver también, dice, estos son traslados y no son urgencias. El radiooperador debe saber de cuál de las dos casos se trata para decidir con premura que tiene que enviar la unidad o si en este momento debe canalizar la solicitud a otros servicios de ambulancias, ¿no? A algunas que están como de guardia o X, ya hay algunas programadas. Hay otras que también solamente son de urgencias, ¿no? Por ejemplo, llamar, ¿no? Es que acaban de atropellar a alguien, ese sí es una urgencia, ¿no? Acaba de chocar un coche, ¿no? Esto de que cayó un árbol en los coches, ¿no? Ahora que estamos viendo, ¿no? O hay este tipo de situaciones. ¿Qué actividad que desempeña? Eso es pertinente cuando quien pide el servicio es una persona relacionada con las actividades de salud. Soy un proveedor de soporte básico de vida, ¿no? Primer respondiente, técnico en urgencias médicas, enfermero, médico, ¿no? Digo, a veces nos toca, ¿no? Que estamos en un restaurante y está el médico ahí o estamos en el cine y de repente pasa algo y bueno, como cuestión moral se tiene la responsabilidad de atender algunas cosas, ¿no? Les ha pasado quién busca un médico, quién es médico, ¿no? Y que también hay que tener cuidado porque también ya se está prestando esto a extorsiones, ¿no? Dice, si el radiooperador sabe que la persona al otro lado de la línea tiene nociones de primeros auxilios, puede dar indicaciones por teléfono o pedir algunos datos más específicos con respecto al paciente y la situación, ¿no? Principalmente cuando llega a suceder esto y ustedes tienen conocimientos de primeros auxilios, por lo menos se trata de poner en un lugar seguro al paciente, que no lo vayan a atropellar peor, se quita de la calle, de la mitad de la calle, no se pone se pone en la banqueta, ¿no? Se cerca un poco el área y si es en caso de que se pueda mover, ¿no? De que vean que es porque a veces sucede en la calle y hay que quitarlos para que no llegue otro coche y lo vaya a atropellar, ¿no? Subirlo por lo menos a la banqueta, primero documentar, primero ver que está consciente, bueno, con los pasos que vamos a ir viendo, ¿no? Y empezar este tipo de situaciones, dice, y llamar si está consciente o no, ¿no? Que es algún dato, no está consciente, si respira, si coordina. A veces cuando se le pregunta al paciente, al herido, ¿no? ¿Cómo se llama?
cuántos años tiene, dónde vive, venía solo, venía acompañado, que son estas preguntas de exploración también para saber el grado de conciencia, el grado de lesión de cada uno de ellos, ¿no? Proporcionar, de ser posible, el número de teléfono desde el cual se está marcando, dar el número de teléfono, incluso si se puede que él nos pudiera proporcionar algún número de teléfono de algún familiar, de alguien, para que también se empiece a llamar a sus familiares, ¿no? Se encontró a esta persona y en estas condiciones lo conoce. Bueno, digo, ahora se facilita mucho esta situación debido a que, bueno, gracias a Dios ya tenemos celulares. Antes no había, hace 20 años no había celulares, ¿no? Teníamos que hablar en el público, con alguien que nos hiciera el favor de hacer las llamadas de algún negocio, alguna cosa así, alguna... o esto, y siempre, ¿no? Avisar a algún familiar, tratar de ya ponerse en contacto y hacia dónde se va a trasladar, porque también se da la situación de que lo atropellan, nadie avisa y se llevan a la persona, y los familiares luego andan buscando algún familiar. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? Nada más sé que iba al trabajo y esa es la ruta, pero se lo llevaron, por ejemplo, pasó en el sur y se lo llevaron al norte, ¿no? Al hospital del norte, porque no había lugar aquí en esos hospitales, ¿no? Siempre avisar, tratar de avisarles a los familiares en dónde está la persona, decir si son técnicos, ¿no? Técnicos en urgencias médicas o médicos o enfermeros, quien sea, o cualquier persona. Soy fulanito de tal, era una persona que iba pasando, su familiar está en estas condiciones y se le traslada a este hospital, póngase en contacto con el hospital, ¿no? Hay personas, digo, lamentablemente estamos viviendo situaciones de una desconfianza tremenda, de una inseguridad tremenda, pero se solía hacer que dejábamos nuestro número de teléfono, ¿no? Que no comprometiera tampoco nuestra integridad, porque tampoco sabíamos a quiénes eran, ¿no? Y que ahora esto también se presta a muchas situaciones, pero siempre estamos en la conciencia de que están actuando, que es honesto esa situación, ¿no? Actuamos de buena fe nosotros y ellos, digo, no se inventan esas cosas, pero actualmente ya sabemos que están tremendos, ¿no? Pero ahí sí hay que tener cuidado, pero no está por demás decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que también los familiares sepan, se trasladen o se pongan en contacto ya con la ambulancia? Se lo lleva hasta la ambulancia y si se puede proporcionar el número del paramédico, el paramédico siempre pidiendo autorización, ¿no? Para que estén en contacto ya directo con la persona, porque a veces suele suceder que van solos y pasa cualquier tragedia, cualquier situación, y la familia ya no sabe dónde anda, ¿no? Y a veces no se sabe en qué condiciones, puede ir consciente, pero a veces hasta pueden perder la vida por la situación, por la tragedia, y ya no supieron dónde quedó el paciente, ¿no? El familiar. Esto es importante, dice. Ubicación del problema, dice, hay que dar la dirección exacta, no olvidando el nombre de la colonia, sitios de referencia que faciliten la ubicación y las rutas de acceso más rápidas. Es de mucha utilidad explicar entre qué calle y qué calle se encuentran las avenidas importantes, que todo, ¿no? Lo que esté cerca, monumentos, por ejemplo, si hay algún teatro, ¿no? Qué pizzerías son, ¿no? Qué centros comerciales hay, lo que encontremos, ¿no? Algún lugar de referencia, ¿no? Si estamos en dirección norte, si vamos en dirección sur, ¿no? En este, oeste. Cuando se trata de avenidas muy grandes, también debe colocarse una persona en el sitio estratégico para indicar a la ambulancia el sitio exacto. No estamos en Tlalpan, sí, pero ¿en dónde? ¿Tlalpan qué? ¿No? ¿En qué estación del metro está más cercana, por ejemplo? ¿No? Este tipo de estrategias. En este momento es posible que si el radiooperador le diga que espere un momento, lo que hará entonces será enviar la ambulancia al sitio indicado y dará el resto de las indicaciones con la ambulancia ya en ruta, ¿no? Ya mandarán el servicio médico. Hay que ver, dice, el mecanismo de lesión, que dice, proporcione al operador los datos más relevantes acerca de qué fue lo que sucedió. Se cayó un árbol, ¿no? Vamos a ver algunas notas por acá, ¿no? Últimamente vimos esta impactante, ¿no? Estamos viendo ahora en las carreteras, Querétaro, ¿no? Todo esto. Semana trágica, Los Cabos, más de 15 choques y volcaduras, ¿no?
jueves de accidentes, se han reportado 3 choques en Hermosillo, choque en Arco Norte, ¿no? Ahora esto que está pasando, que están los choques simultáneamente, ¿no? También hablar sobre todo esto. Eh, Fuerte choque deja 2 muertos y cientos de autos varados, ¿no? Incluso esto también, saber que si hubo un choque, un accidente, tratar de que no se queden a la mitad, que obstaculicen que lleguen los servicios de emergencia, ¿no? También hacer esta parte como de cadena, ¿no? De vienen las ambulancias, háganse un poquito, abran el paso para que llegue rapidísimo, agarren, atiendan el asunto y puedan ellos desalojar también las vías, ¿no? Porque a veces y voy por el paciente, voy por la urgencia y no podemos ni pasar, estamos aquí varados, ¿no? Tratar de que la gente sea consciente, abran rutas de evacuación, abran rutas de camino, ¿no? En medio para que pueda pasar y llegar directo. Eso es lo que tienen que ir haciendo. Y digo, a veces es difícil, pero se puede ir haciendo, ¿no? Violento choque deja camioneta contra tráiler, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que qué fue lo que sucedió? Se cayó un árbol, ¿no? Vean, ¿no? ¿Cuántos coches involucrados, ¿no? Esto fue importante, a mí me gustó mucho esta nota. Ahí se cayó el árbol sobre un coche y afortunadamente logró la gente ayudar a mover el árbol y que pudiera salir la persona. Y bueno, luego hablaron al servicio de emergencia y ya lo atendieron, ¿no? Pero ahorita estamos viendo también este tipo de situaciones que tenemos que estar muy al pendientes y ser muy solidarios, ¿no? Afortunadamente México es muy solidario en ese aspecto. Y bueno, qué fue el mecanismo de lesión? Para que también sepan a quién enviar por ejemplo, a bomberos, ¿no? Que lleven las sierras o que llevan todo, que es diferente que nada más llegue la ambulancia. Y digo, pues sí, pero no lo vamos a poder sacar, ¿cómo movemos, no? Incluso hasta si van a necesitar alguna grúa, por ejemplo, ha tocado que son árboles enormes, ¿no? Ahí en el coche, ahí en la casa, y cómo entran, cómo mueven, cómo salvan a la persona que está prensada si es un árbol pesadísimo, ¿no? Entonces, saber todo esto ayuda para enviar todo el equipo. Número de pacientes, 1, 2, se alcanza a ver 1, 2, ¿no? Eso es importante para que el radiooperador decida cuántas ambulancias debe enviar, si su servicio puede disponer de todas ellas, ¿no? En este sentido, dice, en este momento, o debe pedir apoyo a otro servicio de urgencias, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar del periodismo, que es ahorita lo que tengo presente, ¿no? Mi materia. Vamos a jalar este curso para un poquito vincularlo al periodismo, independientemente que también saben que les hablo a la gente de medicina, no a la gente de psicología, a la gente de incluso de bachilleres, ¿no? Pero bueno, yo estoy aplicando esto, por ejemplo, estoy recordando este caso de lo que es la nota que fue del incendio allá en Tepito, en la bodega de tenis, ¿no? Que fue impresionante y que tuvieron que valerse de varias ambulancias de otras alcaldías, ¿no? Llegó apoyo de otras alcaldías. Todo esto, bueno, es importante. Dice, otros servicios hay que especificar, además de ambulancias, si se requieren bomberos, policía, equipo especial de rescate, ¿no? Ahora estas explosiones que se han estado dando, ¿no? Y bueno, datos generales de los pacientes, si se tienen, deben decirse al radiooperador la prioridad de los pacientes, las lesiones que presentan y el tratamiento que se ha instalado, ¿no? Es decir, yo solamente estoy hablando, ¿no? Soy persona que está apoyando en la llamada, pero hay otra persona que es un médico o hay otra persona que sabe servir urgencias médicas y lo está verificando, lo está atendiendo, ¿no? Por ejemplo, si se está haciendo el favor o si uno mismo es quien está atendiendo al paciente, soy tal persona, tengo conocimientos de primeros auxilios, estoy auxiliando así, observo, ¿no? Que tiene una hemorragia, ¿dónde tiene la hemorragia? En la nariz, en la cabeza, en el brazo, tiene una fractura expuesta, que vamos a ir viendo todos esos términos poco a poco, recordando, ¿no? Todo ese tipo es una fractura, sí, pero es cerrada, ¿no? Que también esto hay que irlo revisando, ¿no? Siempre sea usted el último en colgar el teléfono, el radiooperador puede pedir otros datos, ¿no? Siempre decir, ya puedo colgar,
ya puedo colgar, ¿no? Siempre, ya sería todo, gracias, ¿no? Ellos nos van a dar el número de operador, si se puede anotarlo, por cualquier cosa que no llegue el servicio médico, ¿qué pasó? Porque también a veces por cuestiones dicen, no, es que fue negligencia, que usted no llamó o no le llamaron, no, yo llamé y me atendió tal persona. Él quedó en mandarme el servicio, ¿no? Anotar, pedir que anoten el teléfono, el número de operador por cualquier situación. O también para ellos, ¿no? Yo sí los llamé, pero en una llamada falsa, ¿no? O se movieron de ahí, ¿no? X cosa. Y siempre esperar en el lugar donde se dice o en el lugar donde está el servicio de urgencia, ¿no? Este, Dice, si se tienen, debe decirse todos los datos, ¿no? Si se puede, el teléfono del familiar, el teléfono de lo que sería o el nombre del familiar, así como lo que sería su número telefónico y su nombre, quién es. Si siempre sea usted el último en colgar, ¿no? Por cualquier situación, el estrés y momento hace que las personas olviden datos elementales, sin los cuales no va a ser posible que reciban la ayuda, ¿no? Algunos servicios de urgencia cuentan con bases de datos computarizados para realizar consultas en caso de ingesta indebida de fármacos, por ejemplo, de venenos, contacto con sustancias tóxicas. Además, algunos radiooperadores están capacitados para dar indicaciones de primeros auxilios por teléfono a cualquier persona, aun si ésta no tiene los conocimientos específicos, ¿no? Es muy importante, déjenme decirles esto, y lamentablemente, digo, a mí en la experiencia como docente, en la experiencia actualmente los chavos o algunas personas están muy renuentes a que se les dé indicaciones. Hay que saber mandar, hay que saber obedecer y hay que saber cuándo mandar, cuándo obedecer. En estos casos, si uno no tiene el conocimiento y está la autoridad que nos esté dando la indicación, se tienen que seguir al pie de la letra y se tiene que hacer las cosas porque son cuestiones de vida o muerte, ¿no? Por ahí había otro video, vamos a ver si lo podemos aquí como rescatar, en donde fue el simulacro del sismo, ¿no? Ahora que va a venir los simulacros, que ya también es diciembre, digo diciembre, septiembre casi, simulacro, esperemos que no tiemble el 19, esperemos, digo porque ya tembló varias veces, ¿no? Así es que esperemos en Dios que no tiemble, pero hablaba el paramédico y le decía a la persona, ¿no? Porque le decía, todos replíguense a la pared. Y agarró y le valió gorro, era un simulacro y se caminó, ¿no? El señor. Y luego le dice, eres una pérdida, ¿no? Tú nos vas a costar una pérdida, eres hombre muerto. en el buen sentido de la palabra, dice, en el simulacro, ¿no? O sea, por no seguir indicaciones pueden perder la vida y pueden causar la muerte de otras personas, ¿no? Eso hay que ser, digo, nobles en este sentido. A veces, ¿por qué tú me vas a mandar? ¿Tú quién eres? ¿No? Es como que quién es, ¿no? Hay que, digo, pues, le dice, señor, hágase un lado, desaloje el área, abra espacios para que la persona respire. ¿Qué esta persona qué me va a mandar? ¿No? Hay gente que son así, hay personas, pues no esté aquí de mirón, camine, ¿no? Háblele a la policía para que vengan, ¿no? Este tipo de situaciones no las encontramos, tenemos que ser conscientes y saber que si vamos a estar ahí es para ayudar, no para estar nada más estropeando u obstaculizando una labor de una ayuda en una cuestión de emergencia, ¿no? Y también saber valorar a quien está haciendo, digo, por lo menos lo sabe o por lo menos va a estar ahí, no, tampoco, si no sabemos ni nos metamos, ¿no? Pero sí por lo menos llamar al servicio de emergencia a la gente especializada. Esto es bien importante, si no sabemos qué hacer o sabemos que a lo mejor sabemos qué hacer, pero nos sobrepasa la situación, nuestras capacidades, también, ¿no? Hay que saber cuáles son nuestras limitaciones y cuándo también pedir ayuda, ¿no? Cuándo esto, pero también es muy importante saber recibir indicaciones, ¿no? Y hacer caso a las indicaciones porque si no, digo, en verdad son cosas que nos cuesta la vida o le cuesta la vida al paciente o le cuesta la vida a los demás, ¿no? Esto sí hay que ser muy, muy, muy consciente. Yo comentaba, hay veces que los chavillos, ¿por qué? Uno les dice blanco y ellos dicen negros, ¿no? Y le hacen lo contrario y le estropean toda esta situación de cuestiones de emergencia. O sea, no hay que ser porque en verdad
quien está al frente a veces tiene toda la responsabilidad de este tipo de situaciones, ¿no? Ve a ver al médico, ¿no? Baja a enfermería, los chavos, ay, se van a pasear y luego se desmaya, ¿no? Ha pasado mucho en las escuelas. Es que son negligentes. No estaba el médico, sí, pero ¿desde a qué hora te pusiste mal? Desde las 7 de la mañana. ¿Y a qué hora fuiste al médico? ¿Y a qué hora le avisaste al profesor? ¿O a qué hora le avisaron los alumnos al profesor? A las 2 de la tarde. Digo, ¿no? O ¿qué fue lo que le dijo el profesor? Vaya el médico. Ay, no, vaya a enfermería. Y andaban por ahí paseándose y matando la clase, ¿no? Que pasa mucho en las escuelas también. No hay que ser rebeldes, hay que saber cuándo hay que ser rebeldes y hay que saber cuándo obedecer, ¿no? Hay que ser nobles en ese sentido. Dice, algunos servicios de urgencia cuentan con bases de datos computarizadas, dice, para realizar consultas en caso de ingesta indebida de fármacos, de venenos, contacto con sustancias tóxicas, ¿no? Y todo esto, dice, hay que activar el servicio médico de urgencias, forma parte de brindar una buena atención. Vamos a ver lo que sería el ASMU, proporcionar su nombre, que estas son el ASMU. Y bueno, ASMU significa activación del servicio médico de urgencias, ASMU, ¿no? Hay que irlo aprendiendo nuevamente. ¿Qué consiste el ASMU? En 9 pasos, vamos a ver, son 8 pasos principalmente, ¿no? Son 9 con el último, vamos a ver. Proporcione su nombre y la actividad que desempeña, ¿no? Urgencia o traslado. Teléfono de donde se llama. Ubicación del problema. Mecanismo de lesión. Número de pacientes. Otros servicios, ¿no? Si se requieren otros servicios. Y datos generales del paciente. Y recuerde colgar. ¿Y sabe por qué hay que recordar colgar? Porque a veces se nos olvida colgar y se quedan atorados ahí y ya no les entran a ellos llamadas ni tampoco a nosotros, ¿no? Así es que hay que colgar, ¿no? Pero recuerde que sea el último. ¿Ya puedo colgar? Sí, señorita, ya puede colgar, ¿no? A ver, vamos a hacer un ensayo, ¿no? Llamo. Me contestan, servicio de urgencias. Soy Teresa Salazar, ¿no? Soy periodista. Tengo una urgencia, tengo una emergencia. Estoy llamando del teléfono 55 45 78 91 82. Estoy en Avenida Santana, ¿no? Esquina Miramontes. Tengo un accidente, un choque de 2 coches, 2 coches y un microbús, ¿no? Ya estoy hablando sobre un mecanismo de lesión, un accidente. Tengo 5 accidentados, 2 de ellos están sangrando. Se requiere servicio de ambulancias y servicio de bomberos. ¿Por qué? Porque ya está incendiado uno de los coches. ¿Cuáles son los datos generales de los pacientes? Decir el nombre, se llama Fernandito, se llama Alejandra, ¿no? Son 3 pacientes femeninos, 2 pacientes masculinos, ¿no? Y decir los nombres. Si no se tienen los nombres, con que se diga por lo menos el género, ¿no? Si se pudo obtener otros datos, se dan. ¿Ya puedo colgar? Sí, ¿no? Así sería más o menos un ASMU, ¿no? Esto es importante que allá en su casa, allá en su escuela, vayan ustedes de alguna forma teniendo en parejas allá, si pueden hacer, la gente que está ahí en casita, ¿no? A veces mis alumnos son más o menos de preparatoria, de licenciatura, ¿no? Si están ustedes allá, hagan equipos hagan parejas y hagan este ensayo, principalmente, ¿no? Hagan el ensayo del ASMU. Uno va a ser el que va a contestar, otro va a ser el que va a dar los datos, ¿no? El técnico en emergencias médicas, y ustedes pregúntense y contesten estos datos para irlo memorizando, para irlo practicando, y pueden ir cambiando de parejas unas 5 o 6 veces si están allá en un salón de clases, en esto, ¿no? Estamos en el aula virtual, podemos ir haciendo esto poco a poco. ¿Cómo va? Vamos a ir haciendo esto poco a poco. Teléfonos de urgencia en la Ciudad de México, bueno, ahorita ya han cambiado, por lo menos en la UNAM, era 622-0202,
En Central de Atención Médica 6160 914, ¿no? En ambulancias, bomberos 08, que ya también ha ido cambiando algunas cosas. Locatel sigue siendo Locatel 658 1111, atención a emergencia 06. Actualmente ya se implementó el 911. Otro de la Cruz Roja Mexicana 55 75 75 7 hasta el 60, ¿no? 5, 57, 57, 58, 59, 60, ¿no? Que es un poquito la terminación. Igual, sacar la fotocopia, digo, actualmente hay que buscar los números que están vigentes, porque también ha habido modificaciones desde hace, ya, digo, estoy hablando de 20 años, a la fecha, ¿no? Hay que ir modificando, hay que ir viendo cuáles son los teléfonos actuales y así sería lo que sería el ASMO, ¿no? Más o menos. Le dejamos así aquí hoy. Vamos a seguir con el capítulo 5 que va a ser evaluación inicial del paciente, ¿no? Voy a ir viendo cómo, ya me están pidiendo que, ya nos dicen, oye, el otro, ¿no? Ya nos dijeron, así es que les mando un saludo, un abrazo a todo, a quien está siguiendo el curso, cómo vamos, ¿no? Así es que un poquito también que ustedes, esto es para incluso para amas de casa, para cualquier persona que tenga conocimiento o tenga el interés de ir viendo estos temas, es lo básico por lo menos que tenemos. Yo siempre he dicho, cualquier persona tiene que tener, por lo menos cualquiera, digo, personas de intendencia, cualquier persona, un curso de primeros auxilios porque es básico, es como cultura general, ¿no? El curso de primeros auxilios y que tendría que ser obligatorio para todos, pero no en la manera de ser represivos y coaccionar a la gente, ¿no? Sino en verdad que nos dé el interés porque es para ayudarnos todos. Así es que este sería como una parte. Dejamos aquí, vimos hoy el ASMO, seguimos con lo que sería la próxima clase de evaluación inicial del paciente, ¿no? Esto es el curso de primeros auxilios un poquito, ¿no? Parte de la teoría. Y déjenme decirles que vamos a seguir, ¿no? Con lo que sería neuroanatomía y ya después histología bien y embriología bien, ¿no? Pero principalmente nos vamos a enfocar en neuroanatomía y ahorita en primeros auxilios. Le doy gracias por ahí, por la gente, por estarnos animando, ¿no? Ay, ¿qué pasó con el otro curso? ¿Qué pasó con la segunda parte? Bueno, no es una segunda parte, van a ser una serie de videos, ¿no? Que hasta que terminemos el libro, que es más o menos el curso, que se cierre. Recuerden que es así como informativo un poquito esto. Lo que sí se tendría que buscar, yo sí pido que ustedes ahí en casita, digo, busquen esta certificación a través de las páginas oficiales de Cruz Roja, ¿no? De salud, en sus propios trabajos, pídanle, exíjanle a sus jefes, queremos un curso de primeros auxilios y que nos certifiquen, no nada más que sea un cursito, porque aquí sí es indispensable la certificación. Y recuerden que la certificación, el curso terminado, tiene que ser cada año las actualizaciones, porque estamos hablando de estas comitivas de protección civil, estas comitivas, ¿no? Incluso, sobre todo en las escuelas que se da esto de sismos, ayudar en este aspecto, que sepamos y que formemos parte de qué comitiva, ¿no? Digo, algunos van a ser simplemente, sobre todo la protección civil, y algunos tienen por ahí otras comitivas de cultura y esto, ¿no? Pero si están en esto, tienen que tener cada año su certificación, pídanlo a sus jefes, tienen la obligación de darles una capacitación al año, mínimo un curso o dos de capacitación al año las empresas, y pidan siempre, este debe de ser básico, cada año se debe de dar para cualquier persona que quiera acceder ese tiene que ser de planta, ¿no? Un curso que no se mueve y que cada año tiene que estar en todas las empresas, en todas las escuelas. ¿Por qué? Porque es muy necesario que la gente siempre esté actualizada y traten de, no nada más es el papel, ¿no? Sino conseguir los conocimientos, tener los conocimientos, la práctica, pero sí estar certificado, porque cada año esto garantiza de alguna forma que uno está en práctica,
¿no? Y a veces, como la busa caperuza, ¿no? ¿Dónde andas? Pues anda uno en el hospital atendiendo urgencias médicas en sus tiempos libres, ¿no? Y dice, ¿qué, dónde estoy? Pues ando aquí, ¿no? Como la caperuza que andaba ahí en el esquí, andaba haciendo otro tipo, en el rapel, ¿no? Porque también se hace cuestiones de rapel, la gente que puede, ¿no? La gente que ya, digo, lamentablemente tuvimos un accidente que ya no podemos hacer muchas cosas, pero por lo menos el conocimiento está y esto ayuda, ¿no? Y esto es algo que no se ha tomado, que también, por ejemplo, en mi caso, toda la cuestión de evacuación en sismos, qué hacer para personas con discapacidad, que ojalá que se vaya implementando, personas que ya no se pueden mover, que ya no pueden ver, que no pueden escuchar, personas que están en silla de ruedas o personas adultas mayores. Hemos visto muchas veces que las personas que han fallecido o que por lo menos nos ha tocado en la experiencia eran personas o enfermera con una persona adulta mayor porque no pudo salir. ¿Qué hacer en estos casos? Vamos a ir viendo poco a poco. Ojalá que por allá nos podamos volver a contactar con algunos colegas, ¿no? Que lamentablemente, lamentablemente por el trabajo, por los accidentes, nosotros ya suspendimos algunas cosas. Voy a tratar de rescatar algún material de algunas grabaciones con algunos colegas por ahí, alguna persona de equipo de protección que teníamos, nuestros contactos, para que ellos nos platiquen un poco sobre su experiencia, sobre todo lo que ha sucedido. Por lo pronto aquí estamos viendo en cuestiones un poquito teóricas, estoy metiendo cuestiones de periodismo porque son cosas y casos que nos han ido pasando, ¿no? Así es que bueno, les deseo un bonito lunes, un bonito inicio de semana, un beso, un abrazo, estamos haciendo historia.